Cuando una persona emocionalmente ciega recupera la visión, su primera reacción no es el júbilo, sino la urgencia de deshacerse de lo que ya no necesita. Lo hace sin dudar. Así como quien recupera la vista y lanza la vieja bastón que lo sostuvo por años porque ya no le sirve, no es un acto de ingratitud, es un reflejo de autonomía recién descubierta. Esa metáfora encierra una verdad emocional profunda. Lo que nos sostuvo en el pasado puede convertirse en una limitación si no tenemos el coraje de soltarlo. No todo lo que te ayudó merece quedarse para siempre. Algunas ideas, relaciones o maneras de sentir fueron necesarias, incluso protectoras, pero hoy quizá se han convertido en peso muerto. Hay vínculos que nos acompañaron por necesidad, no por salud. Hay dinámicas internas que nos ofrecieron consuelo en la infancia o en relaciones marcadas por la inseguridad emocional, pero que hoy perpetúan un sufrimiento innecesario. El problema no es haber dependido de algo. El conflicto aparece cuando seguimos aferrados a lo que ya no cumple ninguna función vital, simplemente porque nos da miedo el vacío. Y ese vacío muchas veces no es más que el espacio que se abre para algo nuevo. El sufrimiento entonces no es siempre señal de patología. En muchos casos es la consecuencia natural de haber sido buenos con quienes no lo merecían, de haber entregado más de lo justo esperando un reconocimiento que nunca llegó. La bondad sin discernimiento se convierte en una forma disfrazada de autoabandono. Nos enseñaron que ser buenos es lo correcto, pero no nos dijeron que ser buenos sin límites puede rompernos por dentro. No se trata de volvernos cínicos o fríos. Se trata de madurar emocionalmente, de aprender que el amor sin límites hacia otros no puede seguir existiendo si eso implica dejar de amarnos a nosotros mismos. Cuando se da este despertar aparece una pregunta silenciosa pero potente. ¿Cuánto de lo que sostienes hoy lo haces por costumbre y no por conciencia? ¿Qué aspectos de tu vida estás manteniendo en pie simplemente porque temes el temblor que provoca el cambio? Mirar con nuevos ojos implica revisar lo que alguna vez fue sagrado para ti. Y en esa revisión quizá descubras que has estado protegiendo ruinas, idealizando dolores, justificando ausencias y apegos que hoy ya no caben en tu piel actual. No necesitas odiar lo que sueltas, basta con comprender que ya no corresponde. Y eso por sí solo es un acto de liberación interior. Cuando dejas de mirar al pasado como una deuda y empiezas a verlo como un capítulo ya escrito, surge el presente como un terreno fértil. Entonces puedes elegir, y elegir desde la conciencia es el acto más humano y más transformador que puedes hacer. Una de las raíces más profundas del sufrimiento humano es la suposición equivocada de que los demás piensan, sienten y actúan como nosotros. Es una ilusión persistente que nos lleva a esperar de otros lo que nosotros estaríamos dispuestos a ofrecer. Comprensión, reciprocidad, empatía, respeto, lealtad. Pero el hecho de que tú seas capaz de ofrecer todo eso no implica que quien tienes al frente pueda o quiera corresponder del mismo modo. No es cuestión de maldad ni de falta de amor en el sentido romántico. A veces simplemente hay una brecha de conciencia, de valores, de profundidad emocional, y cuando no entendemos esa diferencia, nos sentimos traicionados, abandonados o decepcionados, como si el otro hubiera incumplido un pacto que en realidad nunca fue mutuo. Este error de interpretación es más común de lo que parece, especialmente en personas sensibles, empáticas y con un alto sentido de responsabilidad afectiva. Se da por hecho que si uno cuida, el otro cuidará, que si uno se preocupa, el otro también lo hará. Pero el amor, el respeto, la coherencia emocional no son verdades universales, son elecciones personales. Nadie está obligado a amarte como tú amas. Nadie está obligado a sentir lo que tú sientes, ni a valorar lo que tú valoras. Y cuando uno acepta eso, sin rencor, sin victimismo, se abre una nueva forma de libertad, la de
dejar de esperar lo que el otro nunca prometió dar. La madurez emocional comienza cuando puedes mirar a alguien con total claridad y reconocer sus límites sin intentar cambiarlos. Eso no significa resignarse ni perder la esperanza en las relaciones humanas. Significa entender que no se trata de moldear al otro a nuestra medida, sino de elegir conscientemente con quién caminar y sobre todo cómo cuidar de ti mientras caminas. Esta aceptación no es frialdad, es realismo afectivo. No todo el mundo va a validar tu forma de ver la vida. No todo el mundo va a apreciar tus silencios, tus gestos, tu manera de cuidar, y eso está bien. No necesitas cambiar tu esencia para que encaje con quien no puede verte. Lo que sí necesitas es recordar que tu forma de amar no es un defecto ni una debilidad, es un lenguaje. Y como todo lenguaje, necesita ser entendido para poder ser compartido. Entonces, deja de forzarte a traducirlo. Deja de insistir en explicar lo que debería sentirse. No todos hablan tu idioma emocional y eso no los hace malos, solo diferentes. La pregunta que queda flotando con la serenidad que da el tiempo vivido es sencilla pero profunda. ¿Cuántas veces has sentido dolor no por lo que el otro hizo, sino por haber esperado de él algo que nunca estuvo en su naturaleza entregar? Hay una idea que, aunque incómoda, resulta crucial para el crecimiento emocional. No puedes cambiar a quien no reconoce que algo necesita ser cambiado. Puedes hablar, puedes explicar, incluso puedes demostrar con paciencia infinita que hay actitudes que lastiman, que desgastan, que erosionan los vínculos, pero si la otra persona no percibe un problema en su conducta, si no hay una mínima disposición interna a la revisión, todo intento de transformación será en vano. No por falta de argumentos, sino por falta de apertura. Y cada minuto que inviertes tratando de hacerle ver a alguien lo que se niega a mirar, es un minuto menos que dedicas a tu propio bienestar. Hay un punto en el que la insistencia deja de ser amor y se convierte en autosacrificio. Un punto en el que lo que parece perseverancia en realidad es una forma de no querer soltar lo que ya no te corresponde sostener. Mucha gente cree que cambiar al otro es una prueba de amor, pero el verdadero acto de amor, tanto hacia uno mismo como hacia el otro, es dejar de intentar controlar procesos que no nos pertenecen. Si alguien no ve un problema en sus actos, no va a hacer nada por corregirlos. Y eso no te convierte en una víctima eterna, sino en alguien que debe elegir si quiere seguir ocupando el mismo rol o redibujar los límites de su presencia. Además, cuando vives pendiente de la mirada del otro, de su validación o de su aceptación, te desconectas de tu brújula interna. Es como vivir con el oído pegado a una radio que transmite solo juicio, nunca comprensión. Liberarse de esa necesidad es un paso fundamental en la construcción de la autonomía emocional. No necesitas que el mundo te aplauda para saber que estás haciendo lo correcto. El mayor regalo que puedes darte es dejar de depender de las opiniones ajenas para tomar decisiones que afectan tu bienestar. La vida se vuelve más clara cuando ya no necesitas convencer a nadie de quién eres. Cuando dejas de explicar tus elecciones y simplemente las vives. Cuando comprendes que no estás obligado a seguir en lugares donde se cuestiona tu valor, proteger tus límites no es levantar muros insalvables, es cuidar tu dignidad. Es trazar con calma, pero con firmeza, el espacio emocional en el que puedes vivir sin fragmentarte. La próxima vez que sientas la urgencia de justificarte, de demostrar que tu forma de sentir es válida, pregúntate, ¿para qué? ¿Qué parte de ti sigue buscando aprobación donde solo encuentras desgaste? Y sobre todo, ¿cuánto más vas a postergar tu paz por no incomodar con tu verdad? Hay momentos en los que uno se da cuenta, no por teoría ni por consejo ajeno, sino por puro agotamiento del alma, de que dar demasiado a quien no sabe recibir es una forma de abandono hacia uno mismo. No siempre lo llamamos así, pero eso es lo que ocurre. Te descuidas para sostener al otro, te reduces para no incomodar, te apagas un poco cada día esperando que ese gesto sea visto como amor. Pero el amor real nunca debería pedirte que dejes de ser tú,
La sobreentrega no es sinónimo de bondad. Es muchas veces una señal de necesidad mal gestionada, de miedo a perder una conexión que en realidad ya no es nutritiva. Cuando alguien no valora lo que entregas, insistir no lo hace mejor persona. Solo te hace a ti más pequeño. Y ese encogimiento no es digno. El respeto propio no es una teoría bonita. Se refleja en cómo te cuidas, en cómo decides vestirte, en cómo organizas tu entorno. No es superficial, es simbólico. Una camisa limpia, un espacio ordenado, un gesto de atención hacia tu cuerpo o tu descanso, no son gestos vacíos, son afirmaciones silenciosas de tu valor. Porque cuando te cuidas, le estás diciendo al mundo y a ti mismo que mereces atención. Que tu cuerpo no es solo un recipiente de cansancio, sino un espacio sagrado. Que tu mente no está al servicio de otros todo el tiempo, sino que necesita también silencio, belleza, calma. El autocuidado no es vanidad, es responsabilidad afectiva contigo. Es mirarte con los mismos ojos con los que has mirado a otros durante años y finalmente darte lo que tantas veces ofreciste. Y esa es una forma de justicia emocional. No esperes a tocar fondo para empezar a tratarte bien. No necesitas una crisis para justificar tu bienestar. Puedes simplemente permitirte ser prioridad sin culpa. A veces basta con detenerte a pensar cuándo fue la última vez que hiciste algo por ti, solo por ti, sin deberlo a nadie. ¿Cuándo te ofreciste descanso sin justificación o placer sin culpa? Hay muchas formas de decirte me valoro, pero todas empiezan en un lugar silencioso dentro de ti, donde el juicio no entra y la dignidad florece. Y si hay personas a tu alrededor que no entienden eso, que ridiculizan tus límites, que minimizan tu necesidad de espacio o de calma, tal vez no se trata de que debas explicarte mejor, tal vez se trata de que elijas no vivir en lugares donde tu amor propio sea visto como arrogancia o exageración. Porque cuando empiezas a honrarte en lo cotidiano, algo en tu entorno cambia. No mágicamente, pero sí inevitablemente. Tu energía se vuelve más clara, tus elecciones más firmes, tu presencia más completa. Y desde ahí puedes empezar a construir una vida donde el respeto ya no se pida, sino que se dé por hecho. Hay ausencias que duelen no porque la persona sea indispensable, sino porque lo que significó para nosotros quedó impregnado en la memoria emocional. Extrañar a alguien no es prueba de que debamos recuperarlo. Es simplemente un eco de lo vivido, una señal de que algo nos marcó. Pero esa señal no siempre indica un camino de regreso. A veces, lo que el corazón recuerda con ternura es también lo que la conciencia reconoce como incompatible con nuestra paz. Y ese conflicto entre sentir y saber es uno de los más difíciles de transitar. Porque la nostalgia, cuando no se filtra por la razón, puede ser engañosa. Nos hace mirar al pasado con una luz tenue que suaviza los bordes filosos. Nos hace olvidar las heridas y amplificar los momentos buenos. Pero volver por eso sería como reconstruir una casa sobre los mismos cimientos agrietados, esperando que esta vez no se derrumbe. La madurez emocional nos exige ver la historia completa, no solo los fragmentos cómodos, porque insistir en relaciones que ya demostraron su límite solo por el miedo a soltar es negarnos la oportunidad de algo más sano. Dejar ir no significa negar lo que se sintió, no significa odiar ni despreciar. Al contrario, es honrar lo vivido sin encadenarse a ello. Es reconocer que lo que alguna vez tuvo sentido hoy ya no lo tiene y que eso no invalida el amor que existió. Es posible sentir falta sin necesidad de retomar. Es posible recordar con afecto y al mismo tiempo elegir la distancia. Porque cuando las promesas se convierten en disculpas repetidas, cuando los gestos se vuelven pedidos de paciencia eterna, algo dentro de ti empieza a apagarse. Y seguir ahí, por costumbre o por apego, ya no es amor, es resistencia. Y nadie debería quedarse donde ya no florece solo por temor al vacío. La transformación real no ocurre cuando el otro cambia, sino cuando tú decides que no vas a seguir negociando tu bienestar. Y sí, esa decisión puede ser silenciosa,
No necesitas grandes escenas ni explicaciones exhaustivas. A veces, retirarte sin ruido es el acto más poderoso de todos, porque en ese silencio hay claridad, en ese adiós sin drama hay firmeza, y en esa renuncia hay una forma de amor profundo por ti mismo. Entonces, cada vez que sientas esa punzada de nostalgia, pregúntate, ¿lo que extraño es a la persona o es la idea de lo que quise que fuera? ¿Estoy dispuesto a revivir el ciclo completo, no solo lo bueno? Y si la respuesta es no, entonces puedes soltar con gratitud. Porque no se trata de olvidar, se trata de no volver a ponerte en el mismo lugar que te rompió, esperando que esta vez la historia tenga un final distinto. Ser honesto consigo mismo y con los demás es uno de los actos más radicales de libertad emocional. Pero esa honestidad no siempre tiene un eco amable, decir la verdad. Especialmente cuando toca zonas incómodas, suele tener un costo. Puede que pierdas vínculos, que generes distancia, que algunos se incomoden con tu claridad, pero lo que pierdes en cantidad lo ganas en calidad. No se trata de usar la sinceridad como un arma. Se trata de permitirte ser quien eres, sin maquillaje emocional, sin discursos diseñados para complacer. Porque cuando vives en modo aceptable para todos, terminas diluyéndote. Te vuelves una versión editada de ti mismo, siempre ajustando el tono, el gesto, la opinión, para no generar conflicto. Y esa adaptación constante cansa, te desconecta, te vuelve extraño a ti mismo. La autenticidad, en cambio, no es ruido ni confrontación. Es coherencia, es poder decir lo que piensas con respeto, pero sin miedo. Es dejar de hacer malabares emocionales para ser aceptado. La honestidad que nace del respeto propio no busca herir, pero tampoco se calla para evitar molestias. Y es en ese punto donde la disciplina emocional cobra sentido. No se trata solo de controlar impulsos. Es, más profundamente, la capacidad de actuar en función de quién eliges ser, no de lo que otros provocan en ti. La disciplina es la estructura interna que te permite sostener tu verdad incluso cuando el entorno no la valida. Sin ella, caes fácilmente en reacciones automáticas, en buscar aprobación, en responder desde la herida y no desde la conciencia. Una persona que no cultiva su disciplina interna termina siendo rehén de sus emociones. Grita cuando debería callar, aguanta cuando debería irse, se sobreexplica cuando el silencio sería suficiente. Por eso, crecer emocionalmente implica mirarse sin excusas, reconocer esos lugares donde todavía operas desde la carencia o el miedo y decidir conscientemente moverte desde otro lugar. No es sencillo. Requiere tiempo, observación y sobre todo compromiso contigo. Pero el resultado no es perfección, es claridad. Y con claridad tus relaciones cambian, porque ya no eliges en función del vacío que el otro puede llenar, sino del vínculo que puedes construir juntos desde la verdad. Entonces, no te inquietes si con el tiempo tu círculo se reduce. Es una consecuencia natural de empezar a vivir desde lo auténtico. La soledad no es fracaso si está habitada con dignidad. Y los pocos que se quedan cuando hablas desde tu verdad son precisamente quienes valen la pena. Pregúntate, ¿cuántas veces has disfrazado lo que sentías por temor a perder? ¿Y qué has perdido de ti mismo en ese intento de conservar a los demás? Perdonar en silencio y no volver a hablar con alguien no es frialdad, ni venganza, ni soberbia. Es, muchas veces, la forma más serena y madura de cuidarse. Porque no todas las historias necesitan cierre verbal. No todos los vínculos deben ser reconstruidos para que el perdón exista. Hay ocasiones en las que ya todo fue dicho, o incluso donde nunca hubo un verdadero espacio para decir lo necesario. Y aún así puedes perdonar. Puedes dejar de cargar con el peso de lo no resuelto sin necesidad de sentarte a resolverlo con el otro. El perdón verdadero es interno. No requiere testigos, ni aplausos, ni siquiera entendimiento del otro lado. Porque no se trata de una transacción emocional, sino de una liberación personal. Perdonar en silencio es dejar de invertir energía en resentimientos que ya no aportan nada.
es cerrar un capítulo con dignidad, sin necesidad de dramatismo, sin escándalo emocional. A veces ese silencio es lo único que queda cuando las palabras ya no alcanzan, y eso está bien. No necesitas más explicaciones. No necesitas que el otro entienda lo que tú ya comprendiste. Hay relaciones que se desgastan tanto que seguir hablándolas es solo perpetuar el daño. Y ahí lo más valiente no es insistir, es retirarse. Alejarse sin odio, pero con firmeza. Marcar un antes y un después que no busca castigar, sino preservar. Porque hay vínculos que duelen incluso en la distancia, pero que lastiman mucho más en la cercanía. Y en ese dilema, uno debe elegir su salud emocional por encima de la nostalgia o la costumbre. El silencio, en estos casos, se convierte en protección. No es indiferencia, es límite, es la manera que encuentra tu sistema emocional de evitar seguir intoxicándose. Y lo más complejo de ese proceso es que muchas veces nadie aplaude tu decisión. Desde afuera. Puede parecer exagerado, radical, incluso incomprensible, pero solo tú sabes lo que viviste. Solo tú sabes cuántas veces lo intentaste, cuánto te callaste, cuántas oportunidades ofreciste sin recibir una respuesta diferente. Entonces, no necesitas justificar tu silencio. Quien te conoce de verdad comprenderá, y quien no lo hace probablemente forma parte de aquello que ya no quiere seguir sosteniendo. A veces, no responder es el acto más claro de respeto a uno mismo. No porque no tengas argumentos, sino porque entendiste que tu energía es finita y que ya no vas a usarla para defender tu paz ante quien insiste en alterarla. Así que cuando sientas la necesidad de volver a explicar, de enviar ese último mensaje, de buscar otra vez un entendimiento que siempre se ha negado, respira. Recuerda que el silencio también es una respuesta y que cerrar la puerta no te hace menos compasivo. A veces, es justamente el acto más profundo de amor propio. El respeto no se exige a gritos ni se mendiga con gestos complacientes. El respeto, cuando es real, nace del reconocimiento mutuo, se sostiene en actos, no en promesas, y sobre todo se confirma en los momentos incómodos donde no hay acuerdo, pero sí puede haber límites claros. Muchas veces, sin darnos cuenta, hemos confundido lealtad con obediencia. Hemos creído que ser leales implica aguantar, justificar o permanecer, incluso cuando ya no hay reciprocidad ni cuidado, pero la lealtad que te hace daño no es virtud, es una forma encubierta de esclavitud emocional. Y nadie debería sentirse obligado a quedarse donde su dignidad está en juego. Si una relación, sea del tipo que sea, requiere que niegues lo que sientes, que minimices tus necesidades o que calles verdades incómodas para mantener una aparente paz, entonces esa paz es solo una fachada y tú detrás de ella te estás diluyendo. No tienes que participar de todas las conversaciones. No tienes que defenderte de cada manipulación. No tienes que poner tu energía al servicio de quien insiste en vivir en la negación. El silencio, en esos casos, no es señal de debilidad. Es una decisión consciente. Una estrategia de protección interna. Discutir con quien no quiere ver, con quien se aferra a sus propias mentiras o vive reinterpretando la realidad para no confrontarse, es inútil. Es como tratar de razonar con un eco. No hay diálogo, solo repetición. Y en ese escenario, lo más sabio que puedes hacer es retirarte emocionalmente. No para castigar, sino para no seguir perdiéndote a ti mismo en la batalla. La dignidad no necesita escándalo, necesita coherencia. Y esa coherencia se expresa muchas veces en el acto de no responder. En el arte de guardar silencio donde antes había justificación constante. En la firmeza de apartarte sin rencor, pero también sin permiso. Porque no siempre vas a recibir comprensión cuando decidas cuidar de ti. No siempre vas a tener la validación que esperas, pero tampoco la necesitas. Lo que necesitas es paz. Y si para alcanzarla debes soltar vínculos donde el respeto ha dejado de existir, entonces soltar no es una pérdida,
es una declaración de amor propio. Entonces observa tu entorno con honestidad. Hay conversaciones que repites con la esperanza de que esta vez te escuchen. ¿Cuántas veces más necesitas exponerte a lo mismo para aceptar que no va a cambiar? A veces dejar de hablar es la única forma de escucharte. Y desde ese silencio, recuperar el sentido de quién eres, sin ruidos ajenos. La verdadera fortaleza no siempre se manifiesta en grandes gestos, ni en decisiones dramáticas. A menudo se revela en lo cotidiano, en esos actos discretos pero consistentes que demuestran que estás dispuesto a vivir en coherencia contigo mismo, aunque eso implique caminar solo por momentos. Ser fuerte no significa no necesitar a nadie. Significa tener la capacidad de sostenerte cuando nadie más lo hace y al mismo tiempo tener la humildad suficiente para pedir ayuda cuando sabes que no puedes más. Esa combinación, la autonomía y la apertura, es lo que define la madurez emocional. Porque ni la independencia absoluta ni la dependencia constante son caminos sanos. La sabiduría está en reconocer cuándo puedes, cuándo no, y actuar en consecuencia sin vergüenza. La sociedad nos ha vendido durante años la imagen de la autosuficiencia como sinónimo de éxito emocional. Pero la verdad es que los vínculos, cuando son sanos, no nos debilitan, nos fortalecen. Siempre que estén construidos desde la verdad y no desde la carencia. Pedir apoyo no te hace menos. Y no pedirlo cuando lo necesitas puede volverse una carga innecesaria. Es ahí donde aparece la valentía emocional, no en hacerte el fuerte, sino en reconocer tu vulnerabilidad sin dramatismo, sin exhibicionismo, solo con la honestidad serena de quien sabe que ser humano es también necesitar de otros en ciertos tramos del camino. Y al mismo tiempo, también debes ser lo suficientemente valiente como para alejarte de quienes no pueden acompañarte con respeto. No todos merecen estar en tu proceso. No todos pueden sostenerte sin manipular, sin juzgar, sin imponer su visión. Elegir con quién compartes tus momentos frágiles es parte esencial del cuidado personal. Porque tu espacio emocional no es un lugar público, es un territorio íntimo que solo debe ser habitado por quienes comprenden su valor. Y más allá de eso está el trabajo silencioso de construir la propia felicidad. No como una meta final, sino como una práctica diaria. La felicidad no aparece como una respuesta del mundo. Se construye en pequeños actos de presencia, en decisiones que honran tu bienestar, en rutinas que te conectan contigo. Es una creación que ocurre dentro, no fuera. Así que cuando te preguntes por qué no encuentras paz en tus relaciones, en tu trabajo, en tu entorno, tal vez debas girar la mirada hacia ti. No para culparte, sino para reconectar con ese espacio donde aún puedes elegir qué necesitas hoy para sentirte un poco más en calma. ¿Qué puedes hacer, aunque sea pequeño, para sentir que tu vida se alinea, al menos un poco más, con quien realmente eres? Hay una forma de perdón que no necesita palabras, ni reconciliaciones, ni escenarios emotivos. Es un perdón silencioso, casi invisible desde fuera, pero profundamente transformador. No lo haces por el otro, lo haces por ti, para no seguir arrastrando la carga emocional de lo que ocurrió, de lo que te hicieron, de lo que no se dijo. No siempre el perdón tiene que abrir la puerta a una segunda oportunidad. A veces es precisamente lo que te permite cerrarla para siempre, con paz. Porque perdonar no implica continuar una relación. Tampoco significa justificar lo injustificable. Es más bien una decisión íntima de dejar de usar tu energía para sostener un resentimiento que te consume por dentro. Puede que el otro nunca haya pedido disculpas. Puede que ni siquiera reconozca el daño. Y sin embargo, tú puedes soltar, puedes decirte, sin ruido ni ceremonia, que no vas a seguir llevando esa historia como un ancla. Perdonar en silencio es un acto de poder, un poder sereno, no agresivo. Te devuelves a ti mismo la autoridad sobre tu narrativa emocional. Decides no vivir atrapado en el papel de víctima, aunque lo que viviste haya sido profundamente injusto. Y esa decisión no se trata de negar lo que pasó,
se trata de darle otro lugar, dejar de hacerlo protagonista, porque cuando el rencor ocupa demasiado espacio, termina modelando tu identidad, condicionando tus vínculos, distorsionando tu percepción del presente. Lo que ocurrió, ocurrió. No necesitas olvidarlo. Pero tampoco necesitas vivir a través de esa herida. Puedes integrarla como parte de tu historia sin que defina tu futuro. Y en muchos casos, la única forma de hacerlo es retirándote. No desde la rabia, sino desde el respeto hacia ti. Alejarse no siempre es una señal de ruptura. Puede ser también una afirmación de paz. La paz que buscas no siempre se encuentra en una conversación pendiente ni en una explicación que cierre el ciclo. A veces se encuentra en la calma que nace cuando dejas de luchar, cuando simplemente te vas, y no porque te rindas, sino porque eliges no desgastarte más. El silencio en esos casos no es vacío, es claridad, es madurez, es la confirmación de que ya no necesitas que el otro entienda para estar en paz contigo. Pregúntate con honestidad, ¿cuánto de lo que todavía duele está sostenido por la expectativa de algo que probablemente nunca ocurrirá? ¿Y qué pasaría si decidieras perdonar sin esperar nada, simplemente para liberarte? Llega un punto en la vida en el que comprendes que no estás aquí para buscar que otros te hagan feliz, que tu propósito no es llenar vacíos con la presencia de alguien más, ni construir tu identidad a partir de cómo te miran los demás. Descubres, a veces tarde, que la verdadera plenitud no se encuentra, se construye, que no se trata de acumular vínculos, sino de habitarte con integridad. Ser fuerte no es no necesitar a nadie. Es tener la entereza suficiente para caminar solo cuando la compañía no te nutre. Es ser capaz de sostener tu camino sin que el miedo a la soledad te haga regresar a lo que ya sabes que te rompe. Pero también es reconocer que ser fuerte no significa cerrarte. Es entender que hay momentos para pedir ayuda, para abrirte, para aceptar que no puedes con todo. Esa sabiduría de saber cuándo avanzar en silencio y cuándo tender la mano, esa es la fuerza que vale. Y más allá de los vínculos, de las relaciones, de los afectos que van y vienen, está la relación más íntima que puedes cultivar, la que tienes contigo. Porque nadie más va a vivir tu vida por ti. Nadie va a entrar en tu mente a organizar tu caos interno. Nadie va a asumir la responsabilidad de lo que decides o lo que postergas. Esa tarea, aunque acompañada en ocasiones, es radicalmente tuya. Y en esa responsabilidad hay libertad. La libertad de elegir qué permites, qué priorizas, qué dejas ir. La felicidad, esa palabra tantas veces mal usada, no es una emoción eufórica permanente. Es un estado silencioso, estable, que nace de estar en paz con tus decisiones, con tu camino, con tus límites. No lo encuentras en otro, no depende de que el mundo sea justo o que las circunstancias sean perfectas. La creas tú con actos pequeños de coherencia diaria, con gestos de respeto hacia tu cuerpo, hacia tu mente, hacia tus emociones, con la valentía de mirarte sin excusas y hacerte cargo. Entonces, cuando escuches frases como nadie te va a querer como yo, o si te vas te arrepentirás, no te detengas. No confundas apego con amor ni miedo con destino. Tú sabes lo que necesitas. Tú sabes lo que ya no puedes seguir permitiendo. Y si has llegado hasta aquí, si en lo profundo reconoces que estás listo para soltar, para reordenarte, para comenzar a construir desde otro lugar, entonces ya no necesitas más respuestas. Solo silencio, presencia y la certeza, tal vez frágil pero verdadera, de que ya no vas a negociar contigo. A partir de ahora, lo que venga tendrá que encontrarte completo, no perfecto, no inmune, solo honesto contigo. Y eso, por fin, será suficiente.